Joe Biden planea declarar la administración, declarar una emergencia climática nacional. Acá hay un tema que tiene que ver con una crisis de poderes y de autoridad, de ver quién puede declarar esto, si es el Congreso, si es el Poder Ejecutivo. Y se ha venido hablando y discutiendo mucho y haciendo comparaciones, incluso en los medios de comunicación, cuando se refieren a lo que ocurrió con Donald Trump, vamos a tocar ese tema, en referencia a lo que fue a lo que es la crisis de inmigrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos con México. Y bueno, hemos tenido conocimiento en los últimos meses, sobre todo desde el que asumió Joe Biden, que hay una crisis que se agrava. Incluso hace pocas semanas se encontró muertos a más de 40 personas que habían cruzado la frontera, y se ven varias falencias en lo que es el muro fronterizo por la falta de inversión. Bueno, y acá lo que ocurre es algo parecido con el tema de la emergencia climática, pero distinto en la práctica. Porque, bueno, ya el Washington Post había informado el lunes, ya el lunes por la noche, que se estaba considerando declarar esta emergencia a nivel nacional para salvar lo que es la agenda ambiental, luego de que se produjo un estancamiento de las conversaciones en el Capitolio. Es decir, el Congreso se ve en dificultad de llevar a cabo esta agenda porque en el Senado existe se da un freno a todo este tipo de políticas, no les dan la cantidad de senadores para poder aprobarlos. Bueno, luego también se informó que este anuncio se va a aplazar próximamente, el anuncio, y va a sentar las bases políticas para que se siga adelante con esta agenda. Ahora, claro, no hay una cláusula de es verano en la Constitución, porque tenemos que tocar el tema de la Constitución. No hay una cláusula que dice es verano, que le faculte al presidente a ignorar lo que es la voluntad del Congreso y gobernar de una forma unilateral a través del uso de superpoderes, que es lo que se llama y como se lo conoce acá en Argentina, cuando llega el verano caliente, digamos. Como está ocurriendo en todo el hemisferio norte, con algunas temperaturas que ya sobrepasan los 40 grados. Bueno, si hablamos de 40 grados, acá en Argentina hemos superado largamente eso, pero no están acostumbrados en el hemisferio norte. Este rechazo de la agenda del presidente por parte de esta rama legislativa no es una justificación, ¿no es cierto?, para la acción ejecutiva, del Poder Ejecutivo me refiero, sino que todo lo contrario. Ya que, bueno, el Senado, como decía, se negó, sin ningún tipo de ambigüedad, a implementar lo que es este plan climático de Biden, y que lo vienen intentando ya, y bueno, fue uno de los pilares, uno de los mandatos principales con los que él se postulaba. Por cierto, una encuesta salió realizada por New York Times hace 2 semanas. Los resultados mostraron, esto salió después en los medios, que solamente el 1% de la población de Estados Unidos apoya las medidas climáticas. El 1% de la población, en el sentido de que es el tema con menos importancia que ellos consideran. En las encuestas, ¿cuáles son los temas más importantes en el país? Bueno, el tema de la inflación, ¿no?, el aumento de los precios, el tema de bueno, la violencia, el tema de la cuestión en general. Estados Unidos ya sabemos que pasa por distintos problemas económicos, así que bueno, prácticamente no es incluso el aborto, el tema del que ya, bueno, es lo que buscan con el tema de las elecciones próximamente en noviembre, también poder pasar por encima a través del Senado. Por cierto, ha pasado más ya incluso de menos de un mes desde que la Corte Suprema rechazó la afirmación de la Agencia de Protección Ambiental de que los burócratas podían gobernar sin que el Congreso regulara el carbono. Es decir, si regulas el carbono, regulas toda la economía, básicamente. Entonces es una medida que lo que está haciendo no es un tema climático, sino económico. ¿Y qué hace que alguien crea que el presidente, quien, por cierto, acaba de regresar de rogar a los teócratas saudíes que traigan
que extraigan mucho más petróleo, está imbuido de ese poder para promulgar un nuevo régimen regulatorio o financiamiento que sea por decreto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, senadores, por ejemplo, demócratas como Jeff Merkley, dijo a los periodistas el lunes pasado que el edicto de emergencia de Biden desencadena al presidente para que no espere a que el Congreso actúe, porque claro, lo tratan como una emergencia. Y lo que hace es socavar abiertamente su juramento a la Constitución al atacar a la institución que representan. El Congreso puede haber pasado décadas abdicando de sus responsabilidades, lo que, a pesar de lo que es la sabiduría, ¿no es cierto?, convencional, no es aprobar la agenda de los demócratas, pero sus miembros rara vez abogaron abiertamente por el abuso ejecutivo. ¿Por qué? Bueno, muy pocas veces ellos, como decía, hablaron de esta cuestión, y al respecto Bloomberg informa que una declaración de emergencia lo que hace es, la palabra que usan es desbloquearía, como si esto fuera una cuestión de que está bloqueado porque el Senado lo impide y hay que actuar, hay que desbloquear, hay que desencadenar al presidente para redirigir, justamente, como nombra Bloomberg, los fondos federales a la construcción, al desarrollo de la energía limpia. Ahora, cuando, como decía al principio, Donald Trump promulgó una declaración de emergencia para reasignar los fondos destinados a proyectos militares para la construcción de un muro en la frontera sur, es decir, en algo práctico real, declarar una emergencia nacional podría darle a Donald Trump poderes autoritarios. Eso es lo que afirmó el New York Times en su momento. Otro había dicho que una victoria para la agenda autoritaria de Trump sería darle estos poderes, un artículo de Forbes. Y bueno, así sucesivamente, los medios de comunicación cómo se abalanzaban en contra de esta medida de Donald Trump, que en la práctica era concreta, una emergencia real. Bueno, basta con ver los hechos de los últimos meses. Ahora, esto nos lleva también a otro pequeño problema. Claro, no hay emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Los políticos pueden tratar cada huracán, tornado, cada inundación como si fuese un evento, como lo están diciendo ahora, apocalíptico. Y luego, ¿qué van a hacer? Culpar a sus oponentes políticos por no poder, digamos, reinar en la naturaleza. Pero bueno, según cada medida cuantificable, y la humanidad se ve menos afectada actualmente, de acuerdo a los estudios que se han desarrollado, que hay algunos estudios que también podemos tratarlo en otro bloque. La humanidad se ve menos afectada hoy en día por el clima que nunca, hay menos muertes, a pesar de que los medios están diciendo que hay más muertes y están tratando como si fuese una cuestión del fin del mundo. A pesar de, justamente, de la expansión del uso de combustibles fósiles, a pesar de la explosión de la población mundial, hay muchas menos personas que mueren a causa del clima hoy en día. Y esto lo dicen los estudios, me baso en estudios, no en opiniones. En nuestra capacidad para adaptarnos a los caprichos del clima, aclimatarnos a las realidades del cambio climático, es mucho más barato que el desmantelamiento del sistema, de la Constitución de Estados Unidos, en este caso, obligado a través del Estado. Uno puede estar enérgicamente en desacuerdo, eso sí, y ese es un debate sobre política, que pertenece al Congreso, que son los representantes del pueblo. Porque si cada huracán, ola de calor, inundación, es una justificación para que el gobierno ejecutivo, de manera unilateral, actúe, vamos a estar en una emergencia que es perpetua. Regular las emisiones de carbono es una simple invitación abierta a regular toda la economía. Cuando los precios históricamente altos de la gasolina, justo en estos momentos, impulsados por los esfuerzos de la administración para crear la escasez de combustibles fósiles, cuando ya están disminuyendo ligeramente estos precios, los demócratas quieren que Biden detenga literalmente detenga las exportaciones de petróleo, limite la perforación de petróleo y gas en las aguas federales y ordene a las agencias, incluida la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, para impulsar las fuentes de energía renovable que tanto piden, como por ejemplo Ocasio-Cortez, y hemos visto manifestaciones donde actuaba como si se la llevaran detenida, como si estuviera esposada y luego... Sí, le estaban haciendo o sea, le estaban acompañando. La acompañaban y ella... Por tema de seguridad, le estaban acompañando y ella se pone las manos atrás como si le estuvieran llevando esposada. Luego levantó la mano, o sea,
tuvo Sí, un no se desliz dio cuenta de que, claro, no podía saludar si estaba esposada. y saludó. Y ahí quedó como... bueno. Pero lo peor es que su gente salió a decir por las redes sociales que la habían detenido. Cuando en Sí, realidad la estaban escoltando. Era una escolta, sí. Claro. No hacía falta exponer las manos en esa posición. Mm. Y bueno, como digo, para terminar, incluso si hubiera una emergencia, la idea de que desviar algo de dinero para apuntalar estas fuentes de energía poco confiables o subsidiar más la producción de los automóviles eléctricos, algo a lo que apunta el gobierno de Joe Biden, si esto hará algo para cambiar la trayectoria del clima, la verdad que es simplemente una afirmación que prácticamente da risa. No, aparte se está tomando todo como si fuera una cosa religiosa, ¿no? Como que la naturaleza es un ente que nos castiga por ser muy malo, no sé cuánto, entonces nos manda un tsunami o nos manda un terremoto y no sé cuánto. Es básicamente, o sea, nos hablan de nosotros de fanatismo religioso. Esto están siendo básicamente un fanatismo religioso alrededor de un fanatismo, ¿no? Es una cosa totalmente... Un fanatismo pseudocientífico absurdo. Totalmente Sí, absurdo. hablan de ciencia y no tiene nada de ciencia esto. O sea, Exactamente. Y fanatismo religioso. Es una simple promoción de la anarquía del sistema que se constituyó hace tantos años en Estados Unidos y bueno, llevándose por delante las instituciones y la Constitución. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/like-resistencia. Sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.